una primera atención a manera de pues urgencias médicas. Entonces tenemos que los primeros auxilios son todas las maniobras y todas las técnicas que vamos a brindar a una persona que necesita ayuda, ya sea porque tiene una enfermedad, porque sufrió algún accidente, porque tuvo alguna lesión. Esto hasta la llegada de pues un profesional de la salud, ¿no? Hasta la llegada de un médico, de un paramédico, pues de alguien experto en el tema que pueda suplir nuestras maniobras con la intención de preservar pues la vida del paciente, ¿no? Bueno, en otros momentos hablábamos de lo importante que es esto, ¿no? Aumentar las probabilidades de sobrevida para que la persona llegue con bien y sea atendida de manera hospitalaria. Entonces, hay que hablar primero de aspectos médicos legales. Atendiendo a la calidad en la atención médica, tenemos, por ejemplo, que la Ley General de Salud en el artículo 51 nos dice esto, que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales técnicos y auxiliares. Entonces, bueno, hay que mencionar algunos elementos que se tienen que considerar en las actuaciones pues de un primer respondiente al brindar primeros auxilios, que incluso son, bueno, aquí por ejemplo nos habla de principios generales de la atención, como la norma oficial mexicana 034, que nos habla de la regulación de los servicios de salud en la atención médica prehospitalaria. Entonces, bueno, todo esto se utiliza para precisar una evaluación, para tener una mayor regulación y una mejor atención, obviamente, en la respuesta de los primeros respondientes. Esto es muy importante porque tenemos obligaciones respecto a la atención que pues son de muy grande importancia. Esto con relación a la atención que brindamos y que deben ser en todo momento exigibles al personal que atiende a una víctima en determinado momento, ¿no? También hay que tener en consideración que el incumplimiento de ciertos medios ordinarios que estén descritos, pues pueden conllevar a obviamente a una responsabilidad y eso a una consecuencia, ¿no? Entonces, al tener obligaciones exigibles, bueno, esto se refiere a que va a haber ciertos medios ordinarios en la seguridad de atención que nosotros podamos brindar. Y pues nada, hay que señalar que en cuanto a la atención de urgencias, se exceptúan el consentimiento citado porque en estos casos la teoría del consentimiento presunto expresa que se entiende facultado el personal para intervenir ante una incapacidad transitoria o permanente del paciente, ¿no? Esto es muy importante como primeros respondientes. Bueno, aquí tenemos la definición del primer respondiente, que justamente está establecida en la norma oficial mexicana 034 y nos dice que es una persona que deberá brindar los primeros auxilios a través de procedimientos en los que fue capacitado y autorizado. En ningún caso podrá realizar procedimientos invasivos que signifiquen un riesgo mayor para la salud, la integridad física o la vida del paciente. La parte de realizar solamente procedimientos en los que haya sido capacitado y autorizado es bien importante porque hay que tener en consideración que va a haber ciertas limitaciones en el actuar y no muchas veces por la capacidad o por los conocimientos que tengamos, sino que por cuestiones médicas y legales estaremos limitados en pues, en estas acciones, ¿no? Hay muchas leyes, muchas reglas, manuales que nos hablan justamente del actuar como primer respondiente, por ejemplo, la Ley General de Salud, hay un reglamento de Ley General de Salud en materias de prestación de servicios de atención médica, también hay acuerdos que son emitidos por el Consejo de Salubridad General de la República, y bueno, pues todos estos, en todos ellos se desprenden disposiciones que se encargan de regular la atención prehospitalaria y obviamente las urgencias médicas como primer respondiente.
Bueno, y para comenzar a hablar de un poquito de la evaluación que podemos nosotros realizar en víctimas, en personas que están atravesando por alguna enfermedad, que tuvieron alguna lesión, que sufrieron algún accidente, hay que hablar del primer paso de cualquiera de nuestros protocolos, que va a ser el aislamiento de sustancias corporales y el equipo de protección personal. Entonces, todos estos insumos están pensados para protegernos a nosotros, para aislarnos, para usarlos como una barrera ante la transmisión de ciertos agentes patógenos que se pueden encontrar en, pues sustancias corporales, ¿no? Como lo dice su nombre. Sustancias corporales, pues son todas aquellas sustancias que precisamente provengan del cuerpo humano, por ejemplo, la saliva, el sudor, la sangre, orina, heces, pus. Entonces, pues todas estas sustancias son un foco de infección y obviamente también las sustancias que puedan provenir de nosotros pueden representar un riesgo para la víctima, ¿no? Entonces, este aislamiento nos protege de, pues, transmitir cualquier cosa que pueda ser dañina para el organismo. Y dentro de este aislamiento de sustancias corporales y un equipo de protección personal muy básico, encontramos los lentes protectores, los lentes de protección ocular, que, bueno, es importante mencionar que la transmisión de agentes patógenos a través, vía ocular no es muy común, en realidad solamente representa el 4%, pero pues sí es importante considerarlo, entonces por eso se recomienda hacer uso de lentes de protección ocular. También hacer uso de cubrebocas, hacer uso de guantes, y menciona también la face mask o pocket mask, que también es una barrera, es una mascarilla que se utiliza al momento de dar ventilaciones. Más adelante, cuando hablemos de soporte vital básico, vamos a encontrar algunas maniobras en las que puede ser necesario realizar ventilaciones, ¿no? Pero justamente esta mascarilla nos aísla y nos funciona como una barrera para todo aquello que podamos transmitir, ¿no? Eh, bueno, este es nuestro aislamiento de sustancias corporales, muy importante porque siempre va a ser el paso número uno, el eslabón más importante en nuestra atención como primeros respondientes y más en este tipo de atención porque suele darse a personas que no conocemos, ¿no? En la calle, en la escuela, en el trabajo. Realmente no sabemos con qué, bueno, es el estado de salud con el que cuenta una persona, entonces más vale estar prevenidos ante cualquier cosa y hacer uso de nuestro aislamiento de sustancias corporales. Bueno, como siguiente paso, durante nuestra evaluación encontramos la seguridad de la escena. En la seguridad de la escena hay que hablar de la importancia de evaluar una situación, ¿no? Al llegar a una escena, preguntarme qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió aquí, que en primer lugar puso en riesgo la vida de una persona. ¿Qué es lo que pasó aquí que representa un peligro para mí y para todos los que estamos aquí? Entonces me voy a preguntar qué veo, qué huelo, qué escucho, qué siento, y lo voy a responder a través de mis sentidos, ¿no? Lo que tengo que hacer es ponerme pues bien alerta, eh, hacer estas preguntas, prestar atención al entorno y, por ejemplo, en qué veo, me voy a preguntar, bueno, ¿qué veo yo en la escena que ponga en riesgo mi vida? Que fue lo mismo que puso en riesgo la vida de la persona a la que quiero ayudar. Bueno, en este caso, como se ve aquí en la imagen, ¿qué es lo que veo? Ah, pues veo un automóvil que, no sé, hubo un choque, entonces hay materiales, hay también líquidos derramados, hay mucha gente alrededor, hay unidades de emergencia, hay personal de emergencia, ¿ok? Todo esto es importante para determinar qué tan riesgoso es para mí adentrarme a este lugar. Podemos ver, bueno, como mencionaba, los materiales que están desprendidos de los automóviles que chocaron. Puedo ver derrame de alguna sustancia que pueda resultar tóxica, que pueda resultar flamable. Bien. ¿Qué huelo? Bueno, ¿en qué huelo? Lo mismo. Me voy a preguntar a través y me voy a contestar a través del sentido del olfato.
¿Qué huelo? Ah, pues a lo mejor también puedo oler el derrame, ¿no? Puedo oler una sustancia tóxica, puedo oler la gasolina, puedo oler el diésel, puedo oler muchas cosas que para mí representan un peligro. ¿Bien? ¿Qué escucho? Ah, pues a través del oído yo me voy a contestar. A lo mejor escucho alguna estructura que se está derrumbando, puede que escuche el mismo choque automovilístico, a lo mejor escucho detonaciones por arma de fuego, detonaciones de algún explosivo, ¿ok? Mucha gente gritando, también es algo que lo puedo escuchar. Y pues son cosas que si en determinado momento representaron un riesgo para ciertas personas, pues también lo pueden hacer para mí. Entonces, a mí me importa saber esto porque yo no quiero poner en riesgo mi vida, ¿ok? Si yo soy el primer respondiente, pues entonces yo voy a ser el responsable y el encargado de ayudar en esta escena. Y entonces, pues no puedo poner en riesgo mi vida, ¿no? Sino quién me ayuda a mí o cómo yo ayudo a los demás. Y la última pregunta que es el qué siento, ¿no? ¿Qué siento en dos aspectos? El qué siento el qué siento desde qué siento en el lugar en el que estoy, es decir, qué siento con mi cuerpo, por ejemplo, la estabilidad de una estructura, la estabilidad de una casa, de un edificio, del lugar en el que estoy parado en este preciso momento. Y pues tal vez siento inestabilidad, tal vez siento algún temblor, ¿bien? Tal vez siento que los muebles no están seguros, ese tipo de cosas. Y también el qué siento en el sentido de qué tan seguro me siento para adentrarme a este lugar, porque pues también es válido como primer respondiente decir, no me siento con la capacidad de adentrarme a este lugar en este momento y es totalmente válido, ¿no? Sabemos que en una situación de emergencia, pues muchas veces nos invaden sentimientos de miedo, de ansiedad, de angustia, que querramos o no, van a estar presentes. Y muchas veces poder controlarlos o no depende de la intención, ya sea muy grande o sea muy pequeña que tengamos de ayudar a las víctimas. Sin embargo, pues lo podemos considerar, podemos decir qué siento, entonces, si no me siento tan seguro para adentrarme a la escena, para tratar esta situación, para acercarme a evaluar, para acercarme a ayudar en cualquier aspecto, pues mejor no adentrarme, ¿ok? Porque el no estar seguro me puede llevar a realizar una mala técnica, a realizar una mala maniobra, y pues recordemos que todas estas cosas pueden representar una repercusión médico-legal, ¿no? Entonces, también también es muy importante. Ok, bueno, ahora tenemos el estado de conciencia de la víctima. Esto se va a hacer a través de una escala de evaluación. Entonces, para evaluar el estado de conciencia de la víctima, vamos a hacer uso de una mnemotecnia que se llama ABDI. ABDI, cada una de sus letras representa un estado de conciencia y a través de esta evaluación del estado de conciencia de la víctima vamos a tratar de determinar si la víctima está consciente o está inconsciente. Bien. Bueno, tenemos que la A, la B y la D representan a una víctima que está consciente. Hay estímulos que a los que si responde, pues aquí vamos a determinar ciertas actuaciones y si no responde, entonces ya determinaremos que está inconsciente. Bien. La A, por ejemplo, encontramos que la A nos habla de alerta. Una persona que está alerta, pues es una persona que está responsiva, una persona que puede responder preguntas, que puede seguir indicaciones. Para responder, para determinar si una persona está alerta, lo que tenemos que hacer es acercarnos a la víctima, siempre de frente, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto con la intención de evitar movimientos que sean innecesarios. Entonces, siempre tratemos de acercarnos de frente a la víctima, esté sentada, esté parada o esté acostada, ¿ok? Hay que corroborar si la víctima está alerta de la situación. Si nos habla o si nos sigue con la mirada. Es decir, si al momento de acercarme a esta persona, ella por su cuenta se percata de que estoy en el lugar sin necesidad de que yo le hable,
y a lo mejor voltea o a lo mejor me pide ayuda o se mueve, grita, llora. Cualquier respuesta que tenga esta persona, pues significa que está alerta. ¿Ok? Posteriormente, bueno, ¿qué es lo que hago si yo no encuentro que está alerta? A lo mejor me acerqué de frente a la persona, nunca abrió los ojos, vi que no se mueve, vi que no habla, vi que no pide ayuda, ¿bien? Y cualquier víctima, estamos hablando de cualquier situación, o sea, situaciones podemos imaginarnos un millón, una persona que se cayó de su bici, una persona que se cayó en un árbol, una persona que atropellaron, una persona que está atravesando por no sé, alguna enfermedad y que está en este momento en un estado grave, ¿bien? Entonces, cualquier víctima. Y bueno, ya determiné que no está alerta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a continuar con un estímulo verbal, ¿ok? Eso corresponde a la letra V. Si la víctima no se encuentra alerta, nos colocamos en una posición de seguridad. Nos menciona la posición de seguridad, ¿por qué? Porque todo lo que yo vaya a realizar a partir de ahora son estímulos, ¿bien? Y la víctima, bueno, se espera que la víctima, que la persona que está herida, que está lesionada o que está enferma, reaccione, ¿ok? A toda acción hay una reacción. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta víctima, al momento de responder, podría hacerlo de una forma violenta o de una forma agresiva. Incluso podría ser, bueno, lamentablemente se han visto casos de personas que fingen estar heridas para aprovecharse de la ayuda de otras personas, ¿no? Entonces, pueden ser muchas las posibilidades y puede ser que entonces esta víctima, que aparentemente no está consciente, pues represente un riesgo para mí, ¿ok? Puede representar un peligro, ¿por qué? Porque yo no sé con qué fuerza va a reaccionar, no sé si va a agitar los brazos, no sé si va a agitar las piernas, no sé si tiene algún objeto con el que pueda lesionarme en sus manos, ¿bien? Entonces, hay que realizar esta posición de seguridad. La posición de seguridad consiste en colocar, bueno, dar un paso con la pierna que está próxima a la víctima hacia enfrente. ¿Ok? La pierna que está próxima entonces se flexiona para que quede en un ángulo de 90 grados. Es algo así como quedar arrodillados frente a la víctima, pero de manera lateral. Entonces, pues con mi pierna estoy haciendo como un ángulo para proteger pues zonas importantes, ¿no? Para proteger mi abdomen, para proteger mi tórax, para proteger mi cara. Entonces, si llega, por ejemplo, a dar un manotazo o si tiene algo en las manos, pues es menos probable que lesione, por ejemplo, algún órgano importante. Y entonces es por eso que hacemos esta posición de seguridad. Bien. Ok, mi estímulo verbal entonces va a conseguir, va, va a consistir en hablar en voz alta y preguntar, señor, señora, niño, niña, ¿te encuentras bien? Al mismo tiempo, damos pequeñas palmadas en los hombros de la persona. Entonces, tenemos que hacer este estímulo con la intención de que nos responda, ¿no? Y le preguntamos, hola, ¿te encuentras bien? Hola, ¿qué te pasó? Hola, ¿por qué, no sé, por qué estás tirado en el piso? Oye, veo que estás sangrando mucho, ¿qué tienes? Como quieran formular su pregunta, pero la intención es realizar un estímulo verbal con una voz alta, con una voz clara, una voz fuerte, ¿bien? Y si no me responde a mi estímulo verbal, tenemos que realizar un estímulo doloroso. Hay varios lugares para realizar un estímulo doloroso. Uno, por ejemplo, es en el músculo trapecio, realizando una presión aquí en el hombro o realizando presión en el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja puede ser menos invasivo e incluso se recomienda más, precisamente por eso, pero pues todas las personas tenemos un umbral de dolor distinto y en algunos puede ser incluso imperceptible. Entonces, pues es como más efectivo realizar la presión en el músculo trapecio y pues nada, ese va a ser mi estímulo de dolor. Y mientras realizo el estímulo doloroso, vuelvo a preguntar, oye, ¿te encuentras bien? Oye, ¿qué es lo que te pasó? Oye, ¿qué tienes?
Bien, ese va a ser mi estímulo doloroso. Ahora, ¿qué es lo que pasa si la persona no responde a ninguno de estos estímulos? Bueno, entonces podemos decir que la persona se encuentra inconsciente y tenemos que llamar inmediatamente al servicio médico de urgencias. Bien, ok, esto es muy importante porque si, por ejemplo, yo tengo que realizar alguna maniobra, ya sea porque esta víctima es candidata a alguna de ellas, pues tengo que hacerlas de manera oportuna, ¿ok? Entonces, es muy importante hacer toda esta evaluación súper rápido, o sea, no me puede llevar más de 10 segundos acercarme, ver si está alerta, preguntar, oye, ¿te encuentras bien? Hacerle un estímulo doloroso. Bien, es súper rápido determinar si una persona está consciente o está inconsciente. Y es muy importante también en este punto poder identificar signos, poder identificar cosas muy aparentes que puedan representar que la vida de esta persona está en riesgo. ¿Ok? Entonces, es necesario que consideremos que para el primer respondiente es muy necesario que haya una adecuada toma de decisiones ante una víctima de un accidente o de una enfermedad súbita. Ok, y es entonces como encontramos el soporte básico de vida. Ok, ¿qué es el soporte básico de vida? Bueno, el soporte básico de vida va a consistir en ciertas maniobras y ciertas técnicas que nosotros realicemos dependiendo del estado en el que encontremos a esta persona, ¿no? Bueno, uno de ellos va a ser, por ejemplo, el OVASE, ¿ok? El OVASE, ¿qué es? Es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Nos dice que provoca un cuadro repentino de asfixia y si este no se resuelve puede provocar una hipoxia grave, dando lugar a la inconsciencia y posteriormente derivar en una parada cardiorrespiratoria y posteriormente en la muerte, ¿ok? Pero lo primero que hay que hacer ante un atragantamiento es identificarlo, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la obstrucción de la vía aérea es cuando hay algún objeto extraño que está obstruyendo el paso del aire y está evitando que haya adecuadas respiraciones porque justamente este objeto se encuentra en alguna estructura que permite llevar a cabo la ventilación y evidentemente la respiración. Bien. Entonces hay que identificar si es leve o parcial o si es grave o total. Bien, para identificar si es leve o parcial, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, pues el intercambio de aire va a ser inadecuado, ¿ok? Va a haber una tos forzada. Esto es importante, saber que hay una tos forzada y que hay sibilancias entre acceso de tos en una obstrucción leve o parcial. ¿Esto a qué se refiere? Ah, pues que la obstrucción no está obstruyendo de manera total la vía aérea, ¿ok? Entonces aún hay un pequeño paso de aire, ¿ok? Por ejemplo, las sibilancias, pues corresponden a que este pequeño paso de aire todavía va a tener un contacto con las cuerdas vocales, entonces va a poder la persona, la víctima, quien esté atravesando este atragantamiento, va a poder o va a tener la capacidad de emitir ciertos sonidos, ¿no? Entonces, con la voz, con la tos vamos a escuchar sibilancias, vamos a encontrar ciertos sonidos, ¿bien? Y, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es preguntarle a la persona si está tosiendo, ¿ok? Podemos decirle, oye, estás tosiendo, y a lo mejor de momento cuando alguien se está atragantando puede hasta sonar tonto, ¿no? Pero como primer respondiente es muy necesario hacer esta pregunta porque incluso determinando cómo es que la persona me responde, pues yo puedo saber si es un atragantamiento leve o un atragantamiento grave, ¿no? Y así entonces yo puedo saber cómo es que tengo que actuar, ¿ok? Entonces le preguntamos, oye, ¿te estás atragantando? Y a lo mejor la persona me contesta, sí, sí, ¿ok? Y ahí entonces yo ya escuché que hay tos, ya escuché que todavía puede hablar, ya escuché que puede emitir sonidos y ya digo, ok, es un atragantamiento leve, ¿ok? Y mis acciones van a ser diferentes que si fuera grave, va a ser diferente que si no escucho ningún sonido, si ya no puede toser, ¿bien? Entonces, en caso de que sea leve,
también es necesario que nosotros hagamos una diferenciación en caso de que pueda ser otra la razón por la que se encuentra pues en este estado, ¿no? Porque si yo le pregunto, oye, ¿te estás atragantando? A lo mejor me dice que no. A lo mejor está atravesando por una exacerbación de asma, si es que tuviera asma. A lo mejor está atravesando por una reacción anafiláctica. Bien, entonces pueden ser varias las razones y me interesa saber si se está atragantando o no. Ya que sé que se está atragantando, a lo mejor ya me dijo, sí, ay, ayúdame, y tose, ¿no? Le pedimos a la víctima que coloque sus manos sobre sus rodillas. Esta posición se conoce como posición trípode, entonces es una posición efectiva para, con ayuda de la tos, expulsar el objeto al momento de que encontramos una obstrucción de la vía aérea. Animamos a la víctima a que siga tosiendo. Sigue tosiendo, sigue tosiendo, sigue tosiendo. Algo muy común en comidas familiares, en comidas con los amigos, es que cuando alguien se comienza a atragantar, lo golpeamos en la espalda, pero pues eso está mal, eso no se tiene que hacer, porque con la ayuda de los golpes y con la ayuda de la misma gravedad, nosotros estamos haciendo que ese objeto baje, 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 baje y provoque una obstrucción mayor, ¿no? Entonces el objeto al mismo tiempo que baja se posiciona de manera diferente y obstruye la vía aérea que a manera de que avanza o que desciende pues es más estrecha, ¿no? Entonces el objeto pues se va a atorar más y más y más. Entonces es necesario mencionar eso, que no se deben dar palmadas en la espalda y tampoco se debe hacer una extensión, ¿ok? Por ejemplo, a veces tenemos el pajarito, pajarito, para que la persona mire hacia arriba, pero pues también es incorrecto. Únicamente hay que animar a la víctima a que siga tosiendo, sigue tosiendo, sigue tosiendo, sigue tosiendo. Si se comienzan a presentar signos de obstrucción grave, hay que llamar al 911, ¿ok? Para pues pedir ayuda al servicio médico de urgencias y esperar la ayuda médica profesional. Bien. En el caso de que la obstrucción sea grave o total, lo que vamos a encontrar es que, de nuevo, hay un intercambio de aire insuficiente, pero la persona no puede hablar, no puede llorar, no puede emitir sonidos, ya no vamos a encontrar sibilancias, ya no vamos a encontrar tampoco tos, ¿ok? Al estar obstruyendo completamente este objeto, la vía aérea, pues ya no va a haber ningún paso de aire y es por eso que ya no vamos a encontrar ninguno de estos signos. Al ser grave, si la persona nos responde, es decir, si yo le pregunto, oye, te estás atragantando, y en ese momento a lo mejor no me responde a través del habla, ¿no? A lo mejor no me dice, ay, sí, me estoy atragantando, o a lo mejor no escucho algún sonido, pero la persona con la cabeza asiente y a lo mejor se lleva las manos al cuello, que es un signo universal de atragantamiento, pues es una persona que está responsiva, ¿ok? A pesar de que se está atragantando. Y entonces lo que tengo que hacer es realizar la maniobra de Heimlich. Bien. La maniobra de Heimlich consiste en dar compresiones en el abdomen para que con la reserva que hay de aire y comprimiendo ciertos músculos que ayudan a la respiración, pues podamos expulsar el objeto que está atorado, bien, en estas estructuras. Entonces, ¿cómo se realiza la maniobra de Heimlich? Bien sencillo y bien rápido. Primero hay que posicionar una mano, la mano dominante, sobre el abdomen de la víctima, 2 dedos arriba de la cicatriz umbilical y la otra mano tiene que quedar encima, ¿ok? La posición de la mano también es importante porque hay que evitar lesiones para nosotros. Entonces el pulgar debe estar adentro, hacemos un 4, cerramos la mano, lo colocamos sobre el abdomen y el otro rodea, ¿ok? En esta posición es como comenzamos a dar compresiones. Las compresiones se tienen que dar en forma se dice que en forma de J, que es hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, en un solo movimiento, ¿ok? Como una cucharita. Entonces las compresiones se dan fuertes, dan rápido, hasta que el objeto es expulsado o hasta que la persona cae inconsciente,
¿ok? En el caso de que caiga inconsciente, bueno, va a ser una persona que ya no nos responde, ¿ok? Y al no responder, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar RCP, ¿bien? Ahorita vamos a hablar del RCP. Ok, habíamos mencionado que cuando se presentan signos de una obstrucción grave, hay que llamar al 911, ¿ok? Entonces, desde este momento, cuando la persona no me responde a mis preguntas, es decir, no puede hablar, no puede llorar, no puede emitir sonidos, yo ya no escucho nada, antes de realizar la maniobra de Hendrik, yo ya delegué la tarea a alguien más de que llame al 911, ¿bien? Entonces, hay que activar. Lo primero es determinar el estado de conciencia de la víctima o dependiendo cuál sea la situación, seguir el protocolo en caso de que estemos en una empresa y activar el servicio médico y o ambulancia. De ser posible, delegar este paso a alguien más que se encuentre cerca. Como mencionaba, si yo soy la única persona que en el lugar en el que estoy pues sabe de primeros auxilios, si yo soy, digamos, el primer respondiente responsable, pues la tarea de llamar al 911 se la voy a dar a alguien más, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta tarea pues me puede llevar 2, 3, 4 minutos, ¿no? Quien alguna vez ha llamado al 911, pues lo primero que te contestan es, ¿cuál es tu emergencia? Bien, ya dependiendo de cuál sea la emergencia que tú digas que tienes, pues ellos te redireccionan tu llamada y ya después te atienden, ¿ok? En el 911 también, bueno, es importante mencionar que vamos a encontrar no solamente servicios de emergencias médicas, ¿ok? Vamos a encontrar a policías, vamos a encontrar bomberos, vamos a encontrar protección civil. Y bueno, es también importante mencionar que hay que hacer un uso adecuado de todos estos servicios de emergencias. Se estima que aproximadamente 8 de cada 10 llamadas al servicio de urgencias son bromas. Entonces, esto es importante para nosotros porque se pierde tiempo, se pierden insumos, se pierde personal especializado y capacitado para atender urgencias que en cierto momento pueden estar atendiendo una emergencia o una urgencia que sea falsa, ¿no? Esto es pues necesario saberlo para que como población responsable podamos hacer un uso adecuado de los servicios médicos de urgencias y atender nosotros a más personas, ¿bien? Entonces, el último punto es quedarnos con la víctima y esperar la llegada de ayuda profesional, ¿ok? Posteriormente, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una evaluación del pulso y de la respiración, ¿ok? Esto puede ser en el caso de que, como mencionábamos, como parte de nuestro protocolo, una persona que tenía un atragantamiento, entonces cayó en paro. Bueno, hasta ese momento no lo sabemos, pero digamos que quedó inconsciente. ¿Ok? Entonces la persona quedó inconsciente o en cualquiera de los casos en que nosotros encontremos una persona inconsciente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que identificar el pulso carotídeo de 5 a 10 segundos. El pulso carotídeo corresponde a una arteria que se llama arteria carotídea, que sale directamente del corazón y en cierto punto se bifurca, entonces la podemos encontrar del lado derecho o del lado izquierdo, ¿ok? No importa. Entonces, el pulso se tiene que tomar con 2 dedos, pero nunca con el pulgar, porque se puede confundir con el pulso del pulgar, porque es un dedo que está bastante irrigado. Entonces, yo selecciono cualquiera de mis otros 2 dedos, bien, los coloco a un lado de mi tráquea, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, no es relevante. Entonces, del lado derecho o del lado izquierdo y realizo una ligera presión, ¿ok? Entonces, voy a sentir una onda pulsátil que corresponde al bombeo del corazón, ¿ok? Al bombeo de sangre por parte del corazón. Entonces, durante 5 a 10 segundos yo tengo que realizar esta presión para buscar, para identificar esta onda pulsátil, para buscar el pulso, ¿ok? Al mismo tiempo que busco el pulso de 5 a 10 segundos, tengo que observar si el tórax de la víctima se eleva y desciende, ¿ok? ¿Esto que me va a indicar? Ah, pues que la persona está respirando o no está respirando, ¿bien? Entonces, de 5 a 10 segundos tomo el pulso y veo si respira.
es simultáneo y no me puede tomar mucho tiempo, porque en caso de que la persona no esté respirando y no tenga pulso, significa que está en un paro cardiorrespiratorio y entonces es una víctima que es candidata para reanimación cardiopulmonar. Independientemente de cuál sea la razón que lo haya llevado a un paro cardiorrespiratorio, es muy importante atenderlo de manera pronta. Bien, y entonces es cuando encuentro la RCP. Nos dice que es una técnica de reanimación o soporte vital que se emplea cuando en la exploración de una víctima o lesionado no se detecta la ventilación y no tiene pulso. En este caso, tenemos que seguir ciertos eslabones de atención de la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia que está aquí, que nos menciona que hay que activar el servicio médico de urgencias, que hay que aplicar maniobras de reanimación, también nos menciona que hay que hacer una desfibrilación en caso de tener un desfibrilador externo automático como primeros respondientes, que es con lo que podemos contar, y la atención por parte de profesionales del sistema médico de urgencias, pues lo más pronto posible. Entonces, cada uno de estos eslabones depende del otro para tener fuerza y para tener éxito. Y entonces, de esta manera, es como los eslabones van al final a formar una cadena de supervivencia ante, en este caso, un paro cardiorrespiratorio o un paro, un paro cardiorrespiratorio, independientemente de la razón, el motivo, la causa que haya llevado a la persona a este paro. ¿Ok? Entonces la maniobra va a radicar en apoyar la función mecánica natural que deberían tener normalmente el corazón y los pulmones. Bien, entonces, por ejemplo, a través de las compresiones vamos a ayudar a mover, por decirlo de alguna forma, a mover la sangre hacia el corazón y hacia el cerebro, ¿no? Para mantener un constante flujo sanguíneo y para mantener perfundidos y mantener oxigenados todos los tejidos en el cuerpo y buscar que pues estos tejidos no mueran, ¿no? Esto se va a realizar a través de las compresiones torácicas y también en caso de contar con los materiales, con los insumos necesarios, se puede intercalar con ventilaciones periódicas para al mismo tiempo llevar oxígeno a los pulmones de la víctima. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra cadena de supervivencia. Nos menciona el reconocimiento precoz, que se refiere a detectar de manera temprana y de manera oportuna los síntomas y los signos que indiquen un peligro inminente para la vida de la víctima. Y también nos habla de la prevención en lo posible del paro cardíaco o de eventualidades que puedan tener resultados similares. Nos menciona el rápido acceso. Este es un rápido acceso al sistema médico de urgencias. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante la llamada oportuna al 911, ¿ok? Desde el reconocimiento del estado de conciencia de la víctima hasta la transferencia del cuidado del personal que brinda servicios de atención médica prehospitalaria a bordo pues, de una unidad como lo es una ambulancia. También nos menciona maniobras prontas, que son pues todas las técnicas de soporte vital básico. Hablábamos de que la reanimación es más eficiente cuando se inicia de manera oportuna, de manera rápida. Entonces, los primeros respondientes rara vez producen daños mayores, aun cuando la reanimación se haya iniciado inapropiadamente, ¿ok? Aún así es muy importante hacer, hacer todas estas técnicas y estas maniobras de la mejor manera posible para buscar que sea de alta calidad. También nos menciona una rápida desfibrilación. Se podría considerar que puede ser un eslabón independiente, más asociado a la sobrevida, pero es muy necesario para poder realizar una desfibrilación, pues obviamente contar con un desfibrilador externo automático, ¿no? Entonces, este desfibrilador es un aparato electrónico con el que no se cuenta muchas veces pues sí, no es algo y en realidad es algo que deberíamos tener en todos lados, ¿no? En consultorios médicos, en plazas, pues en lugares públicos. Yo recientemente realicé un intercambio
y estuve en lugares en donde en cada museo había desfibriladores externos automáticos, en las escuelas en cada salón había un desfibrilador y lamentablemente aquí en México pues no los encontramos, ¿no? Rara vez lo encontramos en una ambulancia, rara vez lo encontramos en un botiquín de primeros auxilios de alguna plaza comercial. ¿Ok? Entonces, bueno, de todas formas es importante considerarlo como parte de nuestro eslabón si es que llegamos a encontrarlo, ¿no? Y al ser automático está padrísimo porque el mismo desfibrilador te va diciendo cómo tiene que usarse, entonces no hay mayor problema. Nos menciona por último el rápido apoyo vital avanzado y pues nos permite un mejor soporte tanto ventilatorio como de asistencia circulatoria. También nos menciona el uso de medicamentos, el uso de fármacos y también el uso de pues equipamiento avanzado, ¿no? Con esto pues disponen ambulancias de tipo avanzadas o incluso unidades de terapia y pues es necesaria justamente la activación inmediata de un sistema de emergencias para poder transmitir la necesidad que se tiene de este servicio. ¿Okay? También es muy importante cuando se llama al 911 hacer mención de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tú llamas al 911 y te dicen, ¿cuál es su emergencia? Ah, pues hay una víctima de aproximadamente tal edad que quedó inconsciente o hay una víctima que no está responsiva. ¿Qué es lo que pasó? Ah, pues a lo mejor se cayó de su bicicleta, entonces tiene lo que parece ser una fractura, cosas así, ¿no? Como mencionar lo que pueda parecer en este momento más importante para poder brindar una mejor atención. ¿Ok? Entonces tenemos, si una persona no responde, no respira o no respira normalmente, que esto se le conoce como respiraciones agónicas al jadeo y al boqueo. El jadeo pues es como cuando estamos muy cansados y hacemos o como cuando boqueamos, como los pececitos, ¿no? Los pececitos cuando los sacas del agua boquean y hacen esas son respiraciones agónicas, se indican que no hay una respiración adecuada, ¿no? Entonces, si la persona no responde, no respira o no respira adecuadamente, hay que activar el sistema de respuesta de emergencia, es decir, el sistema médico de urgencia, llamar al 911 e iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿ok? De ser posible, obtener un desfibrilador externo automático para comprobar el ritmo, aplicar descargas si procede y repetirlo cada 2 minutos, ¿ok? Esto intercalado pues con las compresiones, ciclos de 2 minutos de compresiones y obviamente después de cada 2 minutos realizar una reevaluación, ¿ok? Respecto a las compresiones, ¿cómo tienen que ser? Bueno, nos menciona que, bueno, dependiendo de la bibliografía nos van a decir incluso distintos puntos respecto a la ubicación, respecto a pues de muchas cosas, pero los manuales más actualizados como el Basic Life Support nos refieren que la ubicación exacta es en el tercio medio inferior del esternón, ¿ok? Y el esternón pues es un hueso plano que tenemos en el centro del pecho y sobre este tenemos que realizar las compresiones. Bien, lo dividimos en 3 partes. En el tercio inferior es donde se realizan las compresiones únicamente con el talón de la mano, no con la mano completa. Eso es muy importante para que, para no comprimir y no lesionar zonas que estén cerca y que realmente no es necesario comprimir, ¿ok? Solo es en un punto específico sobre el que puede comprimir únicamente el talón de nuestra mano. Nos dice también que la frecuencia tiene que ser de 100 a 120 compresiones por minuto y que la profundidad es de 5 a 6 centímetros. Bien, esto puede ser hasta cierto punto relativo. ¿Por qué? Porque no todas las personas requieren que la profundidad sea la misma, ¿ok? No todas las personas van a necesitar la misma fuerza, la misma presión en cada compresión, ¿bien? En realidad, la bibliografía nos indica que lo ideal en las compresiones es comprimir 1/3 del diámetro anteroposterior, es decir, hay que determinar el diámetro desde la parte anterior hasta la parte posterior del tórax de la víctima
y ese tercio es el que se va a comprimir. ¿Ok? Y de esa manera, pues es efectivo. Evidentemente, no va a ser la misma profundidad que necesite una víctima de 18 años que pesa 50 kilogramos a la que necesite una víctima de 50 años que pesa 90 kilogramos. Bien, la profundidad pues va a variar de muchas cosas. Lo que siempre sí va a ser igual es la frecuencia, que tiene que ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Si voy a dar compresiones durante 2 minutos, pues van a ser de 200 a 240 compresiones en un minuto. ¿Ok? Bueno, para dar las compresiones nos dice que hay que entrelazar nuestras manos una sobre otra. Nos dice que hay que colocar el talón de la mano sobre el centro del pecho de la víctima, ya dijimos en dónde, en el tercio inferior del esternón, y comprimir manteniendo los brazos firmes y la espalda recta mientras hacemos esto, ¿ok? Y esto para evitar lesiones en nosotros, ¿ok? Bueno, ahí está otra vez la frecuencia y la profundidad. Y tenemos algunos conceptos críticos. Hay que realizar maniobras sobre una superficie plana y firme. Bueno, lo que pasa aquí es que si no realizamos las compresiones en una superficie firme y lo hacemos, por ejemplo, sobre una cama, sobre una camilla, sobre una colchoneta, sobre un colchón cualquiera, lo que va a suceder es que la compresión no sea recibida por el tórax de la víctima, entonces el corazón nunca va a alcanzar a ser comprimido. ¿Por qué? Porque la fuerza de las compresiones, ¿quién las estará recibiendo? Pues el colchón o la colchoneta o la cama en la que esté esta persona. Bien, entonces, si la persona está en su cama, tuvo un paro cardiorrespiratorio y queremos darle compresiones, lo primero es bajarla al piso. ¿Ok? Comprimir fuerte y rápido y permitir una expansión torácica completa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que yo comprimo y que estoy buscando que se eyecte sangre desde el corazón, pues también tengo que permitir que esta sangre vuelva a introducirse a las cavidades del corazón para poder seguir circulando, ¿no? Si no, entonces esta sangre se va a quedar como estancada y nunca va a regresar y nunca va a haber una adecuada perfusión de los tejidos. ¿Ok? ¿Cuándo detener la RCP? Bueno, primero cuando un profesional nos reemplaza, cuando llega el servicio médico de urgencias, es decir, cuando llega la ambulancia, cuando llegan el personal de urgencias médicas, cuando reaparecen los signos de vida y circulación, esto se le conoce como retorno a la circulación espontánea, o cuando estamos demasiado cansados para continuar. En cualquiera de esas situaciones tenemos que detener la RCP. Ok, también vamos a hablar de otro caso clínico que son las crisis convulsivas. Nos menciona que son descargas eléctricas súbitas, anómalas y excesivas que tienen lugar en el cerebro que pueden causar alteraciones en el funcionalismo motor o del sistema nervioso autónomo, en el nivel de conciencia o en el sistema nervioso sensitivo. Vamos a tener que, podemos encontrar alteraciones en la corteza cerebral que ocasione que haya un daño en la respuesta neuronal. ¿Ok? Y entonces al encontrar un daño en esta respuesta, pues obviamente va a haber afectaciones y va a ser cuando encontremos manifestaciones clínicas y físicas en la persona. ¿Ok? También esto dependiendo del lugar y, bueno, la gravedad ya sea de las lesiones o la gravedad de la patología, la gravedad del estado de esta persona. ¿Ok? Y vamos a encontrar una clasificación de las crisis convulsivas que es, en primer lugar, parciales y generalizadas. Esto dependiendo de cómo se encuentra la lesión en la corteza, ¿ok? Si únicamente es en una zona específica, pues se le va a considerar parcial y obviamente, dependiendo de cuál sea su ubicación, es donde vamos a encontrar la representación clínica, ¿no? De las parciales, pues vamos a encontrar las simples y las complejas. Las simples sin pérdida de la conciencia y las complejas con pérdida de la conciencia o con el estado de la conciencia retenido. Y dentro de las generalizadas, pues es cuando se ve afectada toda la corteza cerebral. Entonces el daño es general
y dentro de ellas podemos encontrar convulsivas. Dentro de las convulsivas encontramos las tónicas, las clónicas, las atónicas, mioclónicas. Hay de muchos tipos, pero las más comunes suelen ser las tónico-clónicas, y también encontramos las crisis no convulsivas, que son conocidas como crisis de ausencia. En esta parte tenemos unos videos, no sé si van a detener la grabación y me avisan. Maestra. Maestra, detenemos la grabación para presentar estos videos. Ok, bueno, entonces tenemos aquí un ejemplo de una convulsión parcial respuesta a estímulos, ¿ok? Estímulos pueden ser de muchos tipos, estímulos luminosos, estímulos acústicos, estímulos cognitivos, estímulos motores, que pueden llevar a que la respuesta sea anómala, ¿bien? Entonces, en el caso de esta convulsión, van a ver del lado derecho de la víctima que hay como un destello de luz, ¿ok? Ese destello es justamente el estímulo que está haciendo que esta persona convulsione. Ustedes van a identificar del segundo 35 al minuto 3 cómo se presenta la convulsión en esta persona. Van a ver que no es una convulsión generalizada, una convulsión que afecte a todo su cuerpo, sino únicamente a una zona en específico, ¿bien? Entonces voy a poner el video. Bueno, a partir de ahí, ay, mi audio. A partir de ahí, el video pues continúa igual. Si pudieron darse cuenta, únicamente es una parte de su cuerpo, específicamente su mano, la que tiene movimientos incontrolados. ¿Okay? Entonces, esto está dado por por un daño neurológico únicamente que se está presentando en una parte de la corteza cerebral. Bien, esa es una convulsión parcial simple, es decir, que no hay pérdida de la conciencia.
La persona en este momento no está responsiva, es como si estuviera durmiendo, pero si realizamos un estímulo, la persona reacciona a este estímulo y responde de manera adecuada, ¿ok? No hay pérdida de la conciencia. Aquí tenemos una generalizada. Esta también es importante identificarla. Al lado tenemos el trazado que se lleva con un electroencefalograma. ¿Ok? Entonces, este realiza un trazado de la actividad neuronal, registra y podemos incluso identificar y comparar el daño que hay a nivel cerebral con el trazado que está representado aquí. Y esta es una generalizada convulsiva. Les mencionaba que las más comunes son las tónico-clónicas. Esto se refiere a que va a haber una fase tónica y una fase clónica. La fase tónica es una parte en donde justamente todos los músculos del cuerpo adquieren cierto tono, adquieren fuerza, adquieren volumen, adquieren rigidez. Y la fase clónica está dada por los movimientos incontrolados y repetitivos. Entonces, primero van a ver cómo hay una fase en donde se pone súper tenso todo su cuerpo. Suele darse que hay una flexión de los miembros superiores y una extensión de los miembros inferiores, y posteriormente encontramos de manera general los movimientos repetitivos. Entonces voy a poner el video para que lo puedan ver. Bueno, no sé si escuchan el video. A ver, voy a salirme tantito. ¿O pueden decirme si escucharon el video anterior? Bueno, yo no lo escuché, solamente se reprodujo, pero no nos escuchó. Ok, lo voy a compartir entonces otra vez, pero voy a tratar de compartir con sonido para... Bueno, esa es una crisis convulsiva tónico-clónica. Pues si pudieron ver o realizar una comparación con el trazado que hay a un lado, pues es evidente que hay un daño en la actividad neuronal. Adelante tenemos una serie de videos de convulsiones generalizadas también, pero en este caso son las crisis no convulsivas o crisis de ausencia. Van a ver que en este caso la población que más comúnmente se ve afectada es en pacientes pediátricos, ¿ok? Las víctimas suelen ser niños. Entonces, vamos a ver estos videos. Están muy padres porque, bueno, en el sentido de que
de que podemos ver cuándo inicia y cuándo termina cada crisis de ausencia. Entonces, de esta forma es fácil identificarlas, pero bueno, vamos a ver los videos y ahorita los comentamos. Y bueno, esas son las crisis convulsivas, no, las crisis no convulsivas o crisis de ausencia. En estos casos, pues suelen ser difíciles de identificar, incluso actualmente suelen ser muy fácilmente confundidas con algún trastorno como déficit de atención y de estos niños suelen ser mal canalizados, ¿no? Entonces es importante poder identificarlas como primer respondiente, decir, ok, ¿qué signos de alerta yo encuentro en la falta de atención momentánea que tiene este niño o esta niña, que puedan indicarme que hay un problema a nivel neuronal, ¿no? Entonces siempre es necesario y es muy importante poder realizar un diagnóstico diferencial para determinar qué es exactamente lo que está pasando y pues brindar atención pronta, ¿no? Porque aunque parece que no hay un daño muy grande o muy grave, pues al final de los videos sí vemos como los niños se agarran la cabeza, se tallan sus ojitos. Entonces esto indica que evidentemente sienten cierta molestia, ¿no? O cierto dolor. Y a largo plazo, bueno, las convulsiones, con cada convulsión se genera cierto número de muerte de neuronas, ¿no? Entonces puede ocasionar daños neurológicos importantes y que sean irreversibles, ¿bien? Entonces, esto tiene que ser atendido y aunque no son tan fáciles de identificar, sí es importante mencionar que todas las convulsiones, ya sean parciales, generalizadas, de cualquier tipo, vamos a encontrar que tienen ciertas fases, ¿ok? Tienen siempre una fase de aura. La fase de aura es una fase anterior a la convulsión en la que podemos encontrar ciertos signos que nos indiquen que la convulsión va a comenzar, ¿no? Que comience a alterarse el pulso, la respiración, que la persona comience a sentir náuseas, ciertos mareos,
Puede ser que la persona incluso presente fenómenos como son la fantosmia. La fantosmia es un fenómeno en el que se perciben ciertos olores que no están en el ambiente, pero que para la persona son reales, ¿no? Entonces, incluso personas, pacientes, niños que ya están diagnosticados con epilepsia y que convulsionan muy constantemente, pues ya conocen su patología, ¿no? Y ellos ya te pueden referir, ay, estoy empezando a oler como que huele a frutas o de repente como que me olió a canela. Voy a convulsionar y se sientan y convulsionan después de un rato, ¿no? Entonces, esa es la fase de aura, es un antes de la convulsión. Después viene la fase convulsiva, o sea, la representación física ya va a depender de cuál sea el tipo de la convulsión, que depende de cuál sea el daño, a qué grado y en qué zona. Y también, bueno, después de la fase convulsiva vamos a encontrar una fase postictal, una fase posterior a la convulsión, en la que vamos a encontrar algo así como una recuperación de las constantes vitales, una fase en la que se intenta recuperar la respiración, en la que se intenta regular el pulso. Obviamente la persona, como en los videos de los niños, pues van a sentir ciertas molestias, náuseas, mareos, probablemente vómito. Bueno, dependiendo de cuál sea el tipo de convulsión, también podemos encontrar muchos signos y síntomas, ¿bien? Tenemos algunos factores de riesgo, como son el consumo de alcohol, los desvelos, factores estresantes, fiebre alta o prolongada, estímulos luminosos intermitentes o cualquier actividad física que lleve al extremo al cuerpo, ¿ok? Otros factores son, por ejemplo, los traumatismos craneoencefálicos, el consumo de drogas, como tal la epilepsia, y en ocasiones también las convulsiones suelen ser idiopáticas, es decir, que no se conoce el origen. ¿Bien? Respecto a convulsiones, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Bueno, lo único que hay que hacer es esperar a que pase la convulsión, ¿ok? Tomar el tiempo de la convulsión. ¿Esto para qué? Para poder informarlo a servicios de atención médica y que el personal especializado pueda tanto brindar un tratamiento como realizar un diagnóstico. Entonces, para ellos es muy importante saber cuánto duró exactamente la convulsión. Posteriormente, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues únicamente retirar objetos que estén alrededor de la víctima con los que pueda golpearse y lesionarse, ¿ok? Al mismo tiempo, se puede cuidar la cabeza de la víctima colocando algo debajo de ella únicamente para que no se golpee y esto no provoque un traumatismo y nada más. Lo que nunca se tiene que hacer es limitar los movimientos de la víctima, porque limitar el movimiento a través de sostener sus brazos, sostener sus piernas, no va a detener la convulsión, ¿ok? No va a parar el daño neuronal que está sufriendo en ese momento. Únicamente al limitar sus movimientos, ¿qué puede ocasionar? Pues puede provocar una fractura, puede provocar una luxación, puede tener más daños que beneficios, entonces nunca hay que sostener a una víctima cuando está convulsionando, ni de la cabeza ni de las extremidades, ¿ok? Algo que tampoco se tiene que hacer es introducir cosas a su boca, ¿ok? A veces, bueno, está este mito popular de que hay que introducir un lápiz o un palito o algún objeto para que no se muerda la lengua. Pero esto es peligroso, ¿por qué? Porque los músculos que hay justamente en la boca, que corresponden a la masticación, pues son músculos que tienen muchísima fuerza. Entonces, por ejemplo, en una convulsión tónica, en donde todos los músculos adquieren fuerza y adquieren volumen y adquieren rigidez, la fuerza va a ser tal que puede romper aquel objeto que introduzcamos a la boca, ¿no? Puede romper ya sea el lápiz, el lapicero, el palito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si muerde este objeto y se rompe, puede suceder que la persona sufra un atragantamiento con alguno de estos objetos o que se ocasione una lesión penetrante. Bien, entonces, pues puede ser peligroso de muchos aspectos.
De igual manera, si intento introducir algo más grande, ¿no? Algo que yo diga, pues esto no lo va a romper, como un cinturón. Alguna vez me dijeron la suela de un zapato, pues sí, ¿no? O sea, obvio, si lo muerde, pues no lo va a romper y no se va a atragantar con ello. Pero intentar introducir un objeto más grande, o incluso como lo es un trapo o alguna prenda de ropa, puede ser peligroso porque se requiere hacer cierta fuerza para, para poder introducir el objeto en esta cavidad, y entonces esto va a lesionar, puede lesionar las articulaciones por una mala manipulación. Y ha sucedido que por intentar introducir un objeto muy grande, encontramos o provocamos una luxación. Lo más común es una luxación acromiomandibular. Entonces, pues puede ser muy peligroso, ¿no? Y entonces, después de que la persona termina de convulsionar, pues ahora tienes que llevarla con un cirujano maxilofacial, ¿no? Y pues se van como desencadenando ciertas cosas que se pueden evitar con el solo esperar a que pase la convulsión. Si espera una convulsión, esperamos, tomamos el tiempo, llamamos al 911 y se informan todos los datos que se tengan. Bien. ¿Alguna otra maniobra? Pues nada, descartado. Bien. Después de la convulsión, pues sí se recomienda colocar a la persona en una posición de seguridad, que es una posición lateral. ¿Ok? Entonces, nada más. Ok, ahora nos vamos a ir con heridas. Nos dice que las heridas son la pérdida de la continuidad de la piel o de la mucosa producida por agentes que lesionan el tejido, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo encontremos una herida, podemos clasificarla en superficial o en profunda. Van a ser superficiales cuando sean a nivel cutáneo o subcutáneo, como los raspones o algunas cortadas, y profundas cuando son lesiones que involucran los tejidos cutáneos, subcutáneos y musculares. ¿Ok? Entonces, la clasificación de las heridas también puede ser atendiendo a algún agente externo que las produce, es decir, al agente causal, a aquello con lo que fueron hechas las heridas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar otra clasificación dependiendo del agente, como son todas estas, ¿no? Lacerantes, contusas, punzantes, abrasivas. Por ejemplo, las heridas lacerantes, pues van a ser aquellas que estén ocasionadas, que estén causadas por instrumentos que son romos, que no tienen filo, que no tienen punta, que tienen una superficie plana. También hay que hablar de las características de la lesión. En esta, por ejemplo, bueno, los bordes pueden ser irregulares o irregulares dependiendo del agente con el que hayan sido ocasionados, pueden ser salientes, también se puede producir un desgarramiento, van a presentarse con mucho dolor, la hemorragia puede ser muy abundante, ¿ok? Va a haber enrojecimiento en la zona afectada, es decir, alrededor de esta lesión específica. También encontramos otras, como son las heridas contusas. En este caso están ocasionadas por objetos también de forma irregular, que pueden dejar bordes regulares o irregulares dependiendo de las características del objeto, y estas pues van a ser dolorosas, pueden también presentar una hemorragia, pueden presentar una deformidad dependiendo de la gravedad, la fuerza y el objeto con el que hayan sido ocasionadas. En algunos casos las mismas heridas contusas pueden presentar fracturas, y pues podemos encontrar una equimosis por la ruptura de los vasos sanguíneos que hay debajo de la piel. ¿Okay? Otras pueden ser las punzantes, que están producidas por objetos que tienen punta, de ahí que los bordes en la mayoría de las ocasiones sean de forma irregular. Estas también van a ser dolorosas, pueden o no presentar una hemorragia externa, pero en todos los casos va a haber una hemorragia interna, ¿ok? Pueden presentar hinchazón, pueden presentar también una equimosis y otro tipo de heridas que son las abrasivas, ¿ok? Este tipo de lesiones están ocasionadas por el contacto con una superficie, que sea rígida, que sea irregular, ¿bien?
Estas pueden presentar una hemorragia no tan grave, tal vez una hemorragia capilar, y también dependiendo de la fuerza con la que se hayan ocasionado, por ejemplo, las abrasivas, en cierto punto pueden también después convertirse en una avulsiva, ¿no? Es decir, es la misma causa, pero la fuerza que la va a diferenciar entre abrasiva y avulsiva, pues va a significar si son abrasivas o avulsivas, ¿no? Entonces, las abusivas, por ejemplo, también se van a deber por un traumatismo en el que la piel y en el que los tejidos adyacentes se van a desgarrar, y entonces se va a presentar algo así como como un desprendimiento de la piel, ¿ok? Entonces estas van a tener, van a presentar dolor, va a haber una hemorragia abundante, que puede ser interna o puede ser externa, pueden presentar una inflamación, ¿ok? Por ejemplo, las avulsivas se encuentran mucho en accidentes automovilísticos y en accidentes en motocicleta, ¿ok? Por la fuerza con la que derrapa y con la fuerza con la que impactan los tejidos sobre el pavimento. Entonces pasa de ser avulsiva a presentar un desprendimiento de la piel y de otros tejidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, identificar el tipo de herida, verificar si hay presencia de una hemorragia y en caso de que la haya, hay que contenerla. Ahorita vamos a hablar de las hemorragias. Una vez reconocida la gravedad de la lesión, hay que determinar si se requiere atención de un profesional de la salud, es decir, si es necesario que nosotros llamemos al 911 o no, y si no es de gravedad, únicamente hay que realizar asepsia de manera inmediata, lavando solamente con agua y con jabón. Desde 2014 hay manuales en los que se contraindica la utilización de sustancias como el alcohol para hacer limpieza de heridas, ¿no? Esto obviamente porque son sustancias químicas que pueden ser demasiado abrasivas, que pueden provocar quemaduras, que pueden provocar lesiones en la zona de una herida y que pueden impedir una correcta cicatrización de la lesión. Y después cubrir la herida con una gasa o un apósito estéril y fijar en los bordes. Entonces, identificamos si hay una hemorragia, la contenemos, y si la lesión no es tan grave, lavamos con agua y con jabón. Únicamente eso. ¿Bien? Vamos a encontrar también que puede haber algunas heridas especiales, que son aquellas que por su ubicación en el cuerpo humano van a poner en peligro la vida de la persona que está lesionada. Dentro de las heridas especiales, pues vamos a encontrar algunas heridas como las penetrantes de tórax, que es cuando se penetra la cavidad torácica y pueden alterar el funcionamiento de ya sea del sistema respiratorio o el sistema cardiovascular. También heridas penetrantes en el abdomen, que penetran la cavidad abdominal y que pues estas resultan particularmente muy peligrosas porque hay un alto riesgo de que se hayan lesionado órganos internos. Y pues este daño implica que puede haber una hemorragia interna que además de ser difícil de identificar, puede ser complicado tratar. También heridas penetrantes que no presenten exposición visceral también son graves, también presentan un riesgo muy alto de hemorragia interna, y también es muy frecuente que después de una herida o de un traumatismo en el abdomen, la víctima no parezca grave y dé la impresión de que se está recuperando, pero sí es muy necesario trasladar a todas estas víctimas de manera rápida para realizar un correcto diagnóstico, para descartar cualquier tipo de lesión interna y evitar que con el paso del tiempo sea más complicado tratarlo, ¿ok? Bueno, esas son algunas heridas especiales, ¿bien? Pero en heridas más superficiales, que son las que puede tratar un primer respondiente, pues ya vimos cómo, ¿ok? Entonces, ahora aquí tenemos las hemorragias, ¿ok? Nos dice que la hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos como consecuencia de la ruptura de los mismos. Bien. Entonces, bueno,
vamos a tener que las hemorragias pueden ser externas o pueden ser internas, en primer lugar, ¿no? Las externas pues van a ser aquellas que estén ocasionadas por una lesión, por un desgarro, por una fractura, por un traumatismo, no sé, algún aplastamiento, incluso las hemorragias nasales se consideran hemorragias externas. Y las internas van a ser cuando hay una lesión traumática y el sangrado, pues puede representar un riesgo muy alto, ¿no? Como ya lo hablamos. Entonces, se considera en el caso de las hemorragias internas muy importante hablar del sangrado en los oídos, contusiones en el tórax, en el abdomen, heridas en las que hubo una penetración en el cráneo, en el pecho o en el abdomen de igual manera, cuando hay una tumefacción o cuando hay dolor abdominal o cuando hay una rigidez abdominal, también son signos muy importantes de que hay una lesión considerable. Pero bueno, dentro de las hemorragias también podemos clasificarlas como capilar, venosa y arterial. Pues sabemos que hay distintos vasos en todo el cuerpo que dependen no solamente del calibre, sino del contenido que hay en ellos, ¿bien? Entonces, en el caso de los capilares, pues son los vasos que están más superficiales y también los más pequeños. En este caso nos dice que es la más frecuente, la menos grave, los capilares sanguíneos son los más abundantes, con poca presión de sangre. En este caso, bibliografía nos menciona que la coloración va a ser un rojo ladrillo y que va a salir lentamente. Entonces, también nos dice que va a ser escasa, nos dice que la salida de sangre puede ser como en capa, ¿ok? Como cuando nos realizan una prueba de glicemia capilar y nos pinchan con una lanceta, entonces sale un poquito de sangre y se ve como una salida en capa, ¿no? O también se le conoce como gotas en puntilleo. Y va a haber un enrojecimiento en la zona, un pequeño enrojecimiento que no va a estar ahí por mucho tiempo. Y este tipo de hemorragias, hemorragia capilar, se encuentra en heridas como excoriaciones o en abrasiones, ¿ok? También tenemos la hemorragia venosa. Nos dice que procede de pequeñas venas lesionadas y que la sangre sale de forma continua, pero sin fuerza, y la sangre es de un color rojo oscuro. La salida va a ser constante, va a ser uniforme. La característica más importante es el color, y el color de esta sangre nos habla del contenido que tiene, ¿no? Pues sabemos que las arterias llevan sangre más oxigenada que las venas, entonces el oxígeno es precisamente quien le brinda esta coloración rojo brillante, y es por eso que encontramos así las hemorragias arteriales. Nos dice que son las más graves, en donde el sangrado procede de las arterias que están lesionadas y la sangre sale en forma de chorro intermitente. Este chorro intermitente corresponde al flujo, al flujo y a la onda pulsátil correspondiente al bombeo de sangre por parte del corazón. Entonces, como vienen las arterias, como son vasos que salen directamente del corazón, pues llevan cierta fuerza, cierto ritmo, y entonces el chorro se ve intermitente, ¿no? Nos dice que la sangre va a ser de un color rojo rutilante y pues nada más. También podemos encontrar algunas hemorragias, como son la mixta, en donde pues podemos tener que va a haber distintas heridas en varias zonas. Entonces, estas heridas pues pueden ser, en estas heridas pueden estar lesionadas tanto venas como arterias o vasos capilares, ¿ok? Bueno, de forma muy rápida, los métodos de contención de la hemorragia van a ser, primero, realizar una asepsia. Hay que lavar la herida, como habíamos dicho, con agua y con jabón, y hay que realizar presión directa. La presión directa es la primera acción con intención de controlar una hemorragia externa, y esta va a ayudar a que se interrumpa la salida de la sangre durante el tiempo suficiente para que factores hemostáticos y de coagulación comiencen a actuar para formar un coágulo y detener la salida de la sangre, ¿no? Entonces se tiene que colocar en la herida, directamente sobre la herida y con presión y haciendo fuerza, una gasa o un apósito o un pañuelo o algo que esté totalmente limpio, presionar con la palma de la mano y, de ser posible, fijar esto con un vendaje, ¿no? Si
Si el sangrado continúa, pues se tendrán que aplicar más compresas o más apósitos y volver a fijar. Bien. Otra medida para controlar las hemorragias puede ser la elevación de una extremidad. Si después de que comprimí no hay un cese del sangrado, pues podemos intentar levantando la extremidad, ¿ok? Sin dejar de realizar esta presión directa. También hay una forma de realizar presión indirecta, que consiste en comprimir la arteria que esté más cercana a la herida, ¿ok? Pero pues eso como primeros respondientes puede ser algo complicado de realizar, es algo que se realiza más en el ámbito hospitalario. Esto, de todas formas, pues es una maniobra que va a ayudar a disminuir el flujo sanguíneo con el apoyo de también la misma presión directa. Y pues nada, eso respecto a presión, a hemorragias. Bueno, también otro punto muy importante, tratar de evitar el uso de torniquetes. El torniquete tiene que ser el último recurso que se aplique para contener una hemorragia, porque el uso del torniquete implica tener una capacitación específica en el uso de torniquetes. Bien, pueden... así como pueden ser un instrumento que ayude, también pueden provocar muchos daños. Entonces, por eso es importante saber utilizar adecuadamente un torniquete, saber qué torniquete tengo que usar, saber durante cuánto tiempo, saber medir estos tiempos, saber en qué zonas y en qué zonas no puedo colocarlo, a qué distancia de la herida. Son muchos puntos importantes por los que se requiere tener una capacitación específica en torniquetes. Entonces, siempre como primer respondiente, se recomienda no usar un torniquete para contener hemorragias. Ok, adelante tenemos entonces fracturas y luxaciones. Vamos a hablar primero de fracturas. Nos dice que las fracturas son la pérdida de la continuidad del tejido óseo y se pueden clasificar en expuestas y cerradas. Ok. Tenemos, por ejemplo, que las abiertas es cuando podemos observar el tejido porque la fractura ocasionó que el hueso se pusiera en contacto con un medio externo, lesionando la piel, lesionando los músculos. Esto obviamente puede lesionar también ciertas arterias, venas, paquetes neurovasculares, tendones. Entonces va a destruir lo que esté a su paso y va a protruir la piel, ¿ok? Entonces estas fracturas expuestas son visibles, son evidentes. Es muy importante que no manipulemos una fractura abierta o al menos que no realicemos movimientos innecesarios porque corre el riesgo de que con estos movimientos se agrave la lesión, afecte vasos sanguíneos, afecte algún nervio, demasiadas estructuras que pueden ser importantes y que pueden representar un riesgo más adelante. Hay ciertos mecanismos de lesión significativos cuando hablamos de fracturas, por ejemplo, las caídas. Respecto a adultos, se considera significativo a más de 20 pies, que son 6.1 metros, igual a un piso, y igual a 2 pisos, porque un piso es igual a 10 pies, y en niños a más de 10 pies, que es el equivalente a 3 metros, o 2 o 3 veces la estatura de este niño. Hay que hablar de signos y síntomas en las fracturas. Uno de ellos puede ser el dolor. El dolor puede no siempre estar presente en el caso, por ejemplo, de fracturas cerradas. ¿Y esto por qué? Pues porque en el tejido óseo no hay las terminaciones nerviosas que permitan la percepción del dolor. Sin embargo, el contacto de un hueso roto con tejidos adyacentes sí que pueden ocasionar dolor, pero esto puede ser perceptible hasta varios segundos, minutos, incluso horas después de una fractura. Puede haber pérdida de la movilidad en caso de que se haya fracturado una extremidad, un brazo, una pierna. Podemos encontrar deformidad. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ver que la posición o la forma anatómica del
no sé, de una extremidad, pues no corresponde a la natural, ¿no? Vamos a encontrar crepitación, por ejemplo, en el caso de que haya sido una fractura en donde hay múltiples fragmentos del tejido óseo que están chocando entre sí, pues van a ocasionar un sonido al que se le conoce como crepitación. Y podemos también encontrar hemorragia en el caso de que haya sido una fractura expuesta. Bien, tenemos ahora las luxaciones. Nos dice que son una separación de dos extremos de los huesos en el lugar donde se encuentran en una articulación. Las articulaciones, pues sabemos que permiten la movilidad, están formadas por la unión de unos huesos con otros mediante los músculos, ligamentos, otros elementos, y normalmente las articulaciones embonan perfectamente entre sí, pero ocasionalmente una de estas partes pues se va a separar de otra y no vuelve a su posición normal o su posición natural, y esto se le conoce como dislocación o luxación. Bien, entonces también puede ocurrir que el hueso salga de su lugar, pero que regrese inmediatamente, y eso se le denomina subluxación. Pero ahorita vamos a hablar de las luxaciones, que bueno, entonces hay que saber que las luxaciones se dan más frecuentemente en cadera, en rodilla, en codo, en tobillos, en los hombros. Y bueno, podemos encontrar, por ejemplo, algunos signos como el dolor, podemos encontrar sensación fuera de lugar, o sea, podemos sentir que esta articulación no está como debería. También podemos ver una deformidad, que la posición anatómica no sea la correcta, no sea la natural. Podemos encontrar una asimetría o el movimiento limitado. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya sea en el caso de una fractura o de... Ya sea en el caso de una fractura o de una luxación, lo que hay que hacer primero es identificar el tipo de lesión. Si se requiere soporte vital o contención de hemorragias, se debe realizar esos procedimientos antes, ¿ok? Eso es lo primero. Si encuentro una hemorragia, es lo primero que voy a tratar antes de enfocarme en la luxación, ¿no? O si la persona está en paro, ¿qué me interesa más? ¿Hacerle RCP o contener la hemorragia? O inmovilizar la extremidad. Pues primero dar RCP, ¿no? Entonces hay como que priorizar ciertas cosas si es que encontramos varias lesiones, por ejemplo. Lo siguiente que hay que hacer es inmovilizar las articulaciones más próximas al sitio de la lesión, ¿ok? Colocando férulas. Hay férulas que ya son prefabricadas, pero que es hasta cierto punto complicado conseguir como primer respondiente. Entonces, lo que se puede hacer es, no sé, improvisar una férula. Hay veces que se pueden improvisar con cartón, con tablas de madera, incluso podemos inmovilizar alguna parte con un órgano en nuestro cuerpo que esté cercano. Por ejemplo, si me fracturé mi dedo índice, pues lo puedo inmovilizar con mi dedo medio, ¿no? Si me fracturé el medio, lo inmovilizo con mi anular. Si me fracturé el brazo, puedo inmovilizar haciendo un cabestrillo. Entonces hago un vendaje para sostener mi brazo alrededor de mi cuerpo, y entonces también lo estoy inmovilizando. La intención de inmovilizar es procurar un traslado oportuno y un traslado efectivo, de manera que se eviten movimientos que no son necesarios en ese momento y que pueden generar más lesiones en la zona, ¿ok? Y no entorpecer el flujo sanguíneo. ¿Ok? No entorpecer el flujo sanguíneo desde el momento, por ejemplo, en que yo identifico una lesión y en ese momento, una fractura, y en ese momento lo primero que tengo que hacer es, por ejemplo, retirar collares, retirar anillos, retirar relojes, pulseras. ¿Por qué? Porque todos estos, toda la lesión, cuando se ve lesionada, va a tener un proceso natural de inflamación. Entonces, puede suceder que todos estos objetos entorpezcan el flujo sanguíneo, y entonces pueden ocasionar un daño a los tejidos que están en esta zona. Bien. Lo mismo, si realizo un vendaje, si coloco una vérula, pues tratar de que no esté como muy, muy apretado o muy sujeto, para evitar lo mismo, una lesión en el tejido.
Ok, ahora vamos a hablar de intoxicaciones. Nos dice que está causada por la exposición a una sustancia dañina y puede suceder por haber sido ingerida, inyectada o inhalada. La mayoría de las intoxicaciones ocurren por accidente. Esto es cierto, las causas de intoxicaciones pueden ser, como todo, muy variadas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser por dosis altas de un medicamento, de drogas, por un almacenamiento inadecuado de fármacos o por un almacenamiento inadecuado de sustancias químicas, por la utilización inadecuada de insecticidas, de plaguicidas, de alguna sustancia, de algún químico que tenga petróleos, como las pinturas, por un mal manejo de soluciones de limpieza, de cosméticos, porque inhalamos gases tóxicos y también por el consumo de alimentos que puedan estar descompuestos o también de productos enlatados que tengan una caducidad vencida, ¿no? En realidad las intoxicaciones pueden estar dadas por muchas cosas, pero bueno, en resumen, una intoxicación es cuando se da la entrada de sustancias tóxicas al organismo y esto se puede producir por, pues, muchas cosas, como aquí lo dice, por la ingesta, porque son inyectadas, porque son inhaladas y esto puede causar desde una urgencia que tenga en este momento o hasta la muerte. Y por eso es muy importante la identificación del agente tóxico para poder diagnosticar y brindar un tratamiento oportuno a esta intoxicación, ¿ok? También es importante decir que el tóxico va a ser cualquier sustancia, ya sea sólida, gaseosa, líquida, que en cierta concentración puede dañar a los seres vivos. Algo que se dice mucho en toxicología es que todo es tóxico y nada es tóxico dependiendo de la dosis en que sea utilizado. Y eso es totalmente cierto, ¿no? Entonces, hasta cierto punto cualquier sustancia se puede considerar tóxica, pero lo importante es identificarla para poder tratarla. Y vamos a tener una clasificación de acuerdo a su origen. Tenemos, por ejemplo, el animal, nos habla de productos lácteos, por ejemplo, productos del mar, carnes que estén en malas condiciones, o por sensibilidad a cualquiera de estos productos, aunque no tengan algo malo contenido, ¿ok? También nos habla de los vegetales, como los hongos, las plantas, semillas silvestres. En el caso de las minerales, pues pueden ser fósforo, cianuro, el plomo, el arsénico. En, en el hogar se da mucha intoxicación por mercurio cuando se llega a romper un termómetro de mercurio. Es importante mencionar que estos termómetros deben ser tratados con mucho cuidado porque si se rompen necesitan un tratado especial porque no pueden ser agarrados los pedacitos de mercurio con la mano. Entonces, este mercurio suele ocasionar intoxicaciones que pueden repercutir de muchas formas. También hay otras formas de clasificarlo, bueno, por ejemplo, como hablábamos, el uso inadecuado o el abuso de ciertos fármacos, no es animal, ni vegetal, ni mineral, pero aún así representa otro origen en esta clasificación. Y bueno, tenemos distintas vías de entrada también, nos habla de la ingestión que se da cuando el tóxico entra al organismo a través de la boca y se absorbe a través del sistema digestivo. La inoculación, cuando el tóxico entra al organismo por medio de la boca o de la nariz y es absorbido por las mucosas y por el sistema respiratorio. Y la inyección o la inoculación, que es cuando el tóxico entra por la piel, cuando está lesionada y pasa al sistema circulatorio. Por ejemplo, cuando nos muerde una víbora o con el uso de agujas hipodérmicas para administrar cierto tóxico, como en el caso de personas que consumen alguna droga, bueno, que se inyectan alguna droga. Y pues nada más. Signos y síntomas, podemos encontrar varios, por ejemplo, la alteración del estado de alerta, puede ser que la persona presente inconsciencia, presente alucinaciones o convulsiones, podemos encontrar dificultad para respirar, vómito o diarrea, las pupilas muy dilatadas o contraídas, trastornos de la visión como visión borrosa, visión doble o ceguera,
y temperatura corporal, ya sea muy baja o muy alta. Hay que, en el caso de una intoxicación por ingesta, es importante mencionar que hay que evitar el vómito, es decir, evitar provocar el vómito de manera intencional, porque el tóxico que haya sido ingerido puede volver a lesionar estructuras importantes y pues que va a ser más complicado tratar más adelante, ¿no? Entonces, tratar de evitar el vómito si es que la intoxicación se dio por una sustancia que haya sido tomada, ingerida, comida. Ok, tenemos ahora emergencias por frío o calor. Nos dice que estas están ocasionadas por la exposición prolongada a temperaturas elevadas o a la actividad en un medio caliente. Bien. En este caso, las enfermedades por calor siempre nos dicen que se pueden prevenir siendo muy cuidadosos en climas cálidos o en climas húmedos, pero siempre va a haber factores que hagan más difícil para el cuerpo regular la temperatura y llevan a que sea más probable sufrir este tipo de emergencias, ¿no? Entonces, va a haber algunos factores como no estar acostumbrado a altas temperaturas, la edad también va a ser un factor que afecte, normalmente en extremos de la vida, en niñas y niños o en personas adultos mayores. También estar enfermo por otra causa o haber sufrido alguna lesión nos predispone a sufrir una emergencia por calor, tener obesidad, el consumo del alcohol, no consumir la cantidad suficiente de líquidos, tener problemas en ciertas glándulas, por ejemplo, glándulas sudoríparas y usar demasiadas prendas de ropa encima, evidentemente también nos puede ocasionar una emergencia por calor. Tenemos aquí algunos ejemplos, como son la deshidratación. Aquí es necesario mencionar que el agua es un componente muy importante para el organismo. Tan solo en niñas y en niños, aproximadamente el 60% del peso corporal es agua. Entonces, es muy importante considerar la entrada de este líquido a través no solo de alimentos, sino también de bebidas. Y considerar que pues hay una pérdida considerable de este líquido a través de la orina, de las evacuaciones, de la respiración, de la sudoración. Y estas entradas y salidas de agua van a ser las que regulan y las que mantienen un equilibrio entre esto, ¿no? La deshidratación pues va a ocurrir cuando la pérdida de agua va a sobrepasar el ingreso de agua y esto puede ser originado por muchas causas, por enfermedades como diarrea, vómito, por la fiebre, por una exposición prolongada al sol, lugares con mucho calor, por realizar actividades físicas muy extenuantes y en las que no se llevó una adecuada ingesta de líquidos. Bien. También vamos a encontrar signos de deshidratación. Nos menciona aquí mucosas secas, sed, fiebre, irritabilidad, decaimiento, ojos hundidos, signo de pliegue y fontanela hundida. Por ejemplo, el signo de pliegue también se le conoce como turgencia cutánea, que es cuando la piel se produce un pliegue cuando lo pellizcamos, ¿no? Realizas un pellizco y entonces después de que ya soltaste, la piel no se pliega nuevamente a los demás tejidos, sino que se queda como con un doblez. Ese es un signo de que hay deshidratación. Nos menciona fontanela hundida. Esto suele darse en lactantes cuando un recién nacido presenta deshidratación es porque las fontanelas, que son una estructura que une los distintos huesos que componen el cráneo, está deshidratada y esto pues es porque está formada de cartílago y el cartílago es en mayor parte agua. Entonces, si hay una deshidratación, pues va a haber una depresión de esta fontanela, que es como se le llama erróneamente mollera sumida, ¿no? En realidad, pues es una fontanela deprimida por deshidratación. Es un signo de que hay deshidratación. Lo que hay que hacer es dar a la víctima un suero oral o incrementar los líquidos como agua de arroz, atoles, tés, evitando la ingesta de envasados. ¿Ok? Otro puede ser el golpe de calor o insolación. Esto va a ocurrir cuando la temperatura corporal es incapaz de regularse y entonces se va a acumular en
calor en el cuerpo sin poder ser enfriado. Esto normalmente se da por la exposición a temperaturas que son muy elevadas o por realizar de nuevo actividades físicas extenuantes y en ambientes que pues en los que la persona esté expuesta a temperaturas muy altas. Por ejemplo, el golpe de calor se le considera una urgencia porque va a ocasionar fiebre muy alta, normalmente por arriba de los 40 grados, y va a presentar, aquí tenemos algunos síntomas como lo son confusión, dolor de cabeza, mareos, náuseas, piel enrojecida, caliente y seca, elevación de la temperatura y convulsiones. ¿Okay? También puede presentar, por ejemplo, pérdida de la conciencia, una respiración inadecuada, que va a ser rápida, va a ser superficial. En este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que llevar a la persona a un lugar fresco, a un lugar con sombra, a un lugar tranquilo. Hay que colocar compresas frías en puntos estratégicos. ¿Cuáles son puntos estratégicos? Pues los puntos más calientes en el cuerpo, ¿no? En este caso son la frente, las axilas, el abdomen y las ingles. ¿Ok? Y dar suero oral y masajes en los músculos en el caso de que también se encuentren lesionados. Y hablando de eso, pues tenemos calambres por calor, que van a ser espasmos musculares dolorosos que ocurren de manera repentina, frecuentemente después de un agotamiento físico cuando hay una exposición al calor. Normalmente están dados en músculos en la parte posterior de la pierna, en la pantorrilla, y también pueden afectar el abdomen. Suelen ser los lugares más comunes donde se presentan los calambres. Lo que hay que hacer es, pues primero, hacer que la víctima detenga su actividad, que repose en un lugar fresco, a la sombra, que se estire, realizar un masaje en los músculos en donde tenemos este calambre. Si la víctima responde, por ejemplo, y no tiene náuseas, hay que darle agua o alguna bebida como electrolitos, ¿ok? Y también tenemos algunas emergencias por frío. Nos dice que la temperatura corporal desciende cuando la piel se expone a un ambiente más frío, lo cual incrementa la pérdida de calor debido a que la sangre no puede fluir con normalidad o cuando disminuye el suministro de alimentos y oxígeno. Ok, en este caso las lesiones que puede producir el frío por lo general no se manifiestan en climas extremadamente fríos si la piel, los dedos, los pies, las orejas, la nariz están bien protegidos y no están expuestos durante mucho tiempo. Pero cuando la exposición es totalmente al descubierto y cuando es prolongada, pues el organismo lo que va a hacer es una contracción, un estrechamiento de los vasos sanguíneos que hay en la piel de estos tejidos para dirigir más sangre a órganos vitales como son el corazón y como son el cerebro. Entonces, esta medida de autoprotección va a tener un precio, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que las partes que van a recibir menos sangre se van a enfriar mucho más rápido y pueden lesionarse de esta forma. Tenemos, por ejemplo, la hipotermia. Sabemos que la hipotermia se da cuando hay una pérdida importante de temperatura por abajo de los 35 grados y esto puede causar muchos daños físicos, llevando incluso a la muerte. Y la hipotermia es algo que se puede dar muy rápido. Puede durar incluso días y puede estar causada no nada más por estar en un ambiente muy frío o por no estar correctamente protegido, sino incluso por el paso del aire, por el contacto con agua muy fría. Nos dice que en este caso, algunos de los signos y síntomas es que va a haber temblor en el cuerpo. Suelen empezar por extremidades, brazos y piernas, y luego es incontrolable en el resto del cuerpo. Va a haber una incapacidad para, en algunos casos, seguir conversando o seguir realizando actividades. Va a haber movimientos torpes, igual de manos, de piernas. Va a haber una inhabilidad de pensar con claridad, sensación de agotamiento, pulso lento y pulso arterial baja también es algo que podemos encontrar. Y en algunos casos
alucinaciones o hasta comportamiento agresivo. ¿Cuáles son algunas acciones que podemos realizar? Llevar a la víctima a un lugar donde haya calor, retirar ropa fría o mojada y dar a ingerir bebidas calientes. Obviamente podemos considerar otras medidas como cubrir su cabeza, cubrir su nariz, las orejas, las zonas que en ese momento se encuentren más frías y pues seguir proporcionando calor. Otra emergencia por frío que podemos encontrar es el congelamiento. En estas vamos a encontrar lesiones que se producen por la acción de temperaturas bajas sobre regiones que sean susceptibles, nuevamente como la nariz, las orejas, los dedos de las manos, los pies. En estas vamos a encontrar que la piel va a estar fría, va a tener hormigueos, dolor, entumecimiento y va a haber cambios importantes en la coloración de la piel. ¿Ok? Esto por lo mismo de la constricción de los vasos sanguíneos. Al no haber un buen flujo sanguíneo, la coloración va a cambiar. Bien. Ok, una forma de tratarlo es retirar a la víctima del frío, cubrir las partes que estén afectadas y es importante no frotar la parte dañada porque la fricción puede ocasionar lesiones y hay que usar agua tibia para descongelar. Normalmente cuando descongelamos una parte del cuerpo que pues estaba congelada, debería regresar a la normalidad en aproximadamente 30 minutos y posteriormente pues va a presentar cierto enrojecimiento, un poquito de hinchazón, un poco de dolor, pero en caso de que el dolor sea insoportable, pues sí es necesario comunicarlo a servicios de emergencias, solicitar tal vez una ambulancia, trasladar a la persona. Ok, ahora tenemos algunas condiciones médicas que ponen en peligro la vida de una víctima que está en determinado momento necesitando de atención prehospitalaria. Y nos menciona, por ejemplo, un concepto básico que es la Organización Mundial de la Salud define a una condición médica que pone en peligro la vida como una patología en la que la evolución es lenta, no necesariamente mortal, pero debe ser atendida en 6 horas como máximo para evitar complicaciones mayores, como hipertensión, traumatismos, quemaduras, disritmias, vómitos y diarreas severos. Hay que tener muy en cuenta que todos estos padecimientos, si no son tratados, pueden evolucionar y pueden convertirse en una emergencia. Entonces, para identificar todos estos es muy importante considerar desde que la vida del paciente corre peligro por la cuestión, el motivo, la causa que sea, que la aparición suele darse de manera súbita y de manera inesperada. También es importante decir que requieren de atención inmediata, a esto se le conoce como hora dorada. También que por lo general requieren de atención prehospitalaria y hospitalaria para poder ser atendidos, ¿no? Muchas veces no basta con las acciones como primer respondiente, menciono otra vez, no porque no se tenga la capacidad, sino porque en este momento no es posible, ya sea por los recursos, por los insumos, por el tiempo, por muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a clasificar las urgencias en 3 tipos generales, que son la urgencia subjetiva o sentida, la urgencia objetiva o real y la emergencia, urgencia vital o calificada. La urgencia subjetiva o sentida es la que está fundamentada a partir de una perspectiva de quien está solicitando en este momento la ayuda. Por ejemplo, un dolor de muela es muy desesperante, es hasta cierto punto insoportable para el paciente, pero no está en peligro de perder la vida. Esa es una urgencia subjetiva. En el caso de una urgencia objetiva o una urgencia real, es cuando la situación que se está presentando en este momento compromete la vida y compromete la salud desde la perspectiva del personal que lo puede tratar. Por ejemplo, una fractura en huesos que suelen provocar hemorragias muy importantes, como una fractura de fémur,
puede poner en peligro y en riesgo la vida de la víctima. Y eso es evidente tanto para la persona que lo está presenciando, para la víctima, como para quien brinda primeros auxilios en ese momento, ¿no? Para el primer respondiente y obviamente también para el personal de urgencias, ¿no? Y el personal médico. Y en el caso de una emergencia, una urgencia vital o una urgencia calificada, tiene que haber un compromiso de las funciones vitales, ya sean respiratorias o circulatorias o cerebrales, que si no son atendidas de manera óptima y de manera pronta, pues la persona, lleve a que la persona puede perder la vida. ¿Ok? Entonces, tipos de urgencias, hay muchos, situaciones o condiciones médicas que ponen en peligro la vida, puede haber muchas, pueden ser problemas neurológicos, pueden ser hipertensión, problemas cardíacos, algún tipo de dolor abdominal, problemas respiratorios, dificultad para respirar. Los accidentes también se consideran una condición médica que pone en peligro la vida, accidentes de cualquier tipo y que ocasionen lesiones importantes, ¿no? Y pues bueno, eso respecto a las urgencias. Y por mi parte es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Creo que todavía nos quedan 2 minutitos. Entonces, bueno, muchas gracias. Ya acabamos.